Un cordial saludo en Jesús y María a este segundo programa de la serie Profecías Esperanzadoras para estos últimos tiempos. El tema de hoy, de este segundo capítulo, es la toma de la iglesia y la iglesia remanente. Esta franja, este programa, corresponde a lo que nos hemos identificado como una iglesia fiel en misión hacia la iglesia remanente. Vamos a trabajar sobre, como dijimos, en un resumen de un estudio bastante amplio de más de 100 videntes en los 5 continentes durante más de 170 años, en el que la Virgen María, Jesús, el cielo, ha estado manifestándose y preparándonos a esta generación a lo que corresponde a una época bastante difícil, los últimos tiempos que nos correspondió vivir, y estamos haciendo un resumen tanto doctrinal como profético al respecto. En el programa inicial nos dimos cuenta que hay una gran batalla en gestión en este momento entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, profetizada desde siglos anteriores en la Biblia y que hablan de una confrontación entre la Virgen María, San Miguel Arcángel y las huestes demoníacas que van en una batalla final por un botín, 8.000 millones de almas que están en juego. Vamos a seguir trabajando entonces en el esquema que vimos. Ya varios de ustedes que nos pidieron el cuadro de referencia de la serie, se los hemos estado mandando al correo que dijimos al final del programa anterior y que hoy reiteramos porque facilita bastante el tener un punto de referencia. Hoy vamos a empezar a trabajar ya metódicamente en cada una de las columnas que van mostrando un panorama de los últimos tiempos. Sabemos por la Biblia que los últimos tiempos están definidos por 7 años, como está en Daniel 9, en el que el anticristo va a montar un nuevo orden mundial. 3 años y medio en que se posiciona, arregla el mundo, y 3 años y medio en el que ya es el reinado tiránico de él, en el que ataca más directamente la iglesia. Pero también decíamos en el programa anterior que hay 2 eventos previos antes de que ascienda el anticristo y monte su nuevo orden mundial. De un lado, la toma de la iglesia, y de otro lado, un colapso mundial que prepara y acelera el proceso de la historia para posicionar al anticristo, al líder de ese nuevo orden mundial buscado por la masonería. Hoy vamos a concentrarnos en la primera columna, la toma de la iglesia. Vamos a verlo con cierto detalle porque es el punto más importante, dado que esto es una guerra espiritual por encima de cualquier cosa. Y se requería, como vamos a ver en perspectiva, que la iglesia fuera tomada antes para ponerla al servicio del nuevo orden mundial. Tenemos que tener conciencia que aunque vamos a privilegiar la revelación privada, las tantas manifestaciones de la Virgen María durante los últimos 170 años en los 5 continentes, aún así siempre estará supeditada nuestra revelación privada a la Biblia, porque en la Biblia básicamente está todo y la Virgen simplemente viene a hacernos entender qué es lo que está pasando realmente en este momento de la historia, interpretando bien la Biblia. Por ejemplo, sobre la toma de la iglesia, el tema de hoy, tenemos una cita de las muchas que pueden referirse, esta es muy importante, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2 y 3, que nos advierte que antes de que suba el anticristo, antes de que venga el reino de Dios, que Jesús vuelva a inaugurar una nueva etapa de la historia, tiene que ocurrir la toma de la iglesia. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Antes del final y el nuevo inicio de la nueva etapa de la historia, el milenio, cuando viene Jesucristo, tiene que ocurrir la toma de la iglesia, la apostasía de la iglesia, y ahí sí aparece el anticristo, reina y es derrotado al final. Primera fuente de información, la Biblia. Pero nosotros siempre también nos subordinamos a todo lo que vamos a privilegiar de la revelación privada a el magisterio de la iglesia. Somos sumisos a él. Y la mejor expresión del magisterio de la iglesia es el catecismo, que resume todo. Por ejemplo, en el numeral 675 advierte todo lo que está pasando y lo que vamos a ver en el programa de hoy de la toma de la iglesia. Dice: antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Siempre el catecismo cita la Biblia, porque el catecismo básicamente toma la Biblia de la tradición y la pone en forma pedagógica. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de la iniquidad. Y aquí viene un punto central. Bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La iglesia en los últimos tiempos va a apostatar de la verdad. Esta impostura religiosa, guiada por un falso profeta, es la del anticristo, al quien le prepara el terreno el falso profeta, es decir, el de un pseudomesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Con esto podemos ya, sumisamente a la Biblia y al magisterio, pasar a dar un resumen de la parte profética de las revelaciones privadas. Por ejemplo, vamos a ver que el estudio, todo lo que vamos a decir, tiene un sustento muy serio, de casi 30 años de estudio, de más de 200 casos, resumidos en 100 de ellos, que hemos plasmado en un libro, La Virgen nos prepara para una batalla final de los últimos tiempos, en el que en particular, sobre el tema que tocamos hoy, la Virgen María, en muchas docenas de casos de apariciones marianas, de esas 100 referidas, da 349 citas proféticas sobre todo lo que va a ocurrir en la iglesia al fin de los tiempos. También dijimos que hay un caso particular que nos llama mucho la atención, el caso de María de la Divina Misericordia, en la que Jesús, como decíamos en el programa pasado, habla durante solamente 4 años, pero en 4 años hace el resumen de todo lo que la Virgen María ha dicho durante 170 años en los 5 continentes. Y en el caso particular del tema de hoy, da más de 564 citas durante 1600 mensajes que da durante esos 4 años de revelaciones. Y si unimos las 564 citas y las 349, tenemos 900 revelaciones privadas que nos hablan de todo esto. Es mucha información, plasmada obviamente en forma pedagógica en algunos libros, pero que hoy queremos hacer un resumen. Veamos el resumen entonces, porque la idea nuestra es facilitarle a ustedes el conocimiento y la perspectiva de todo esto, lo que nos presenta. Y son revelaciones serias las que vamos a referir. Por ejemplo, unas de ellas aprobadas por la Iglesia y hablan con mucho detalle de todo lo que está ocurriendo en la Iglesia. Desde Ecuador en 1594, a Sor Mariana Francisca le dice muchos detalles de todo lo que está pasando en este momento. La Salette, Head, entre Fontana, Bruno, en Ámsterdam, la Virgen de todos los pueblos, son revelaciones aprobadas por la Iglesia y tienen pasajes muy significativos de todo lo que vamos a resumir en este programa. Garabandal, Akita, Japón, en Quibeo, en África, en los 5 continentes, la Virgen María nos advierte la parte más delicada. La Virgen María
llora muchas veces cuando se aparece, al hablarnos más que todo de la crisis de la Iglesia, dado que es la madre de la Iglesia. Y es la base, porque lo que pase en la Iglesia es lo que pasa en el mundo. Hay otras que no están aprobadas, pero son muy serias y muy referidas. No es que no estén aprobadas, sino tienen permiso de la Iglesia para ser referidas, como el caso del Padre Gobi, las profecías de Ana Catalina Emmerich, Ana María Taigui, en fin. Todo esto es lo que queremos darles un gran resumen. El caso de Fátima es muy significativo, porque el tercer secreto de Fátima, como todos los expertos y estudiosos del tema han concluido, se dio solamente en una parte, pero faltó una parte del mensaje. ¿Por qué no se entregó el resto del mensaje? Porque habla precisamente de la crisis de la Iglesia al final de los tiempos. ¿Y quiénes son los interesados en que no se conozca esa parte del mensaje? Las fuerzas oscuras que están manejando la Iglesia para tomársela, instrumentalizarla, para ponerla al orden del nuevo orden mundial. Pero estudiosos serios, como el cardenal Octaviani, cardenal Luigi Chiappi, Monseñor Cosme de Amaral, cardenal Silvio Odi, que han tenido contacto con el tercer secreto, no lo dicen, porque tienen votos de no revelarlo, pero sí dan el término general, dicen, el tercer secreto de Fátima, más que cualquier cosa de cosas apocalípticas, de terremotos, de catástrofes, habla de la peor catástrofe que puede ocurrirle a la humanidad, que la Iglesia católica apostate temporalmente y desoriente a la humanidad como debe hacerlo. El mismo Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger, antes de que se divulgara la tercera parte del secreto de Fátima, que fue divulgada, ya habían dicho, también dado a entender en entrevistas, que el tercer secreto de Fátima se refiere a la crisis de la Iglesia. Sin más preámbulos, hagamos un resumen muy corto sobre qué es lo que la Virgen María dice alrededor de todo esto en esas 900 citas proféticas que resumimos para ustedes hoy sobre la toma de la Iglesia, la primera columna, para continuar durante el resto de los programas desarrollándola. Veamos eso en 6 grandes temas que están referidos por la Virgen María. Primera idea que se ve en todas las revelaciones. La masonería eclesiástica, un enclave de la masonería en la Iglesia, se introducirá poco a poco y se tomará los más altos puestos en el Vaticano, incluyendo el papado. Qué triste predicción, que está en cumplimiento, como vamos a ver a continuación. Primera idea. Segunda idea importante, una señal clave para saber qué tan avanzado está el proceso ya para su finalización de la toma de la Iglesia, es cuando aparezcan 2 papas simultáneamente en el Vaticano. Uno firme y uno que es el falso profeta que es introducido no canónicamente. Qué triste esa parte. Tercera idea, uno de ellos, el falso profeta, con la masonería, de la cual hace parte, modernizarán la Iglesia y harán cambios heréticos a la doctrina bimilenaria. Gravísimo. Modernizar. Hay que entender bien la palabra modernizar. Normalmente uno entiende modernizar como darle aires, una cosa muy adelantada, un avance. En el caso de la Iglesia, el modernismo, como veremos a continuación, se refiere a la introducción de ideas modernistas, filosóficas y religiosas falsas y contaminadas que vienen a contaminar la Iglesia. El modernismo no es un adjetivo bonito en la Iglesia católica, sino al contrario, es la introducción del mundo en sus peores expresiones filosóficas y religiosas que dañan todo esto. Este tema es tan amplio que hoy no alcanzamos a ver cómo las doctrinas que van a cambiar. Eso lo vamos a hacer en el siguiente programa. Hoy estamos viendo más que todo el proceso de la toma de la Iglesia. Cuarta idea que la Virgen María, alrededor de los 5 continentes, en 170 años, ha estado advirtiendo que un día iba a suceder, y hoy estamos viendo todo lo que está pasando ante nuestros ojos.
transformarán, ese falso profeta y su séquito, la iglesia en una iglesia ecuménico-humanista, dedicada a solucionar los problemas del mundo. La iglesia la creó Jesucristo para salvar almas, administrando la gracia, especialmente a través de los sacramentos. Eso se va a olvidar y esa iglesia de los últimos tiempos va a ser convertida en una especie de ONG dedicada a solucionar los problemas del mundo más que y la parte humanística, la parte de alimentos, todo lo que implica salud, todas esas cosas, pero se olvida de lo más importante. Entonces, esa cuarta idea es muy delicada que estaremos desarrollando. Quinta idea, que la Virgen alrededor del mundo y Jesús nos explican que va a suceder algún día y que todos estamos viendo, está ocurriendo ante nuestros ojos. Como un grupo, siempre habrán sacerdotes santos, siempre habrán obispos santos y un grupo de laicos responsables al respecto, iluminados por el Espíritu Santo. Y estamos viendo que van a ser catalogados como tradicionales, como obsoletos, como rígidos y que no van a aceptar los cambios propuestos y van a ser expulsados de la iglesia, del cascarón de la iglesia, porque la iglesia no son sus edificios, al grado que se va a llegar a un cisma. Los modernistas que se toman la iglesia y los tradicionalistas que mantienen 2000 años de magisterio y no aceptan los cambios. Habrá una posición, esa es la iglesia remanente. Y por último, el sexto dato que nos da la Virgen alrededor del mundo para prepararnos a este momento es que esa iglesia organizada en esa forma será entregada al nuevo orden mundial, político-económico, que va a ser dirigido por el anticristo. Muy delicado. Todo esto está ocurriendo ante nuestros ojos. La idea es que ahora sí se entiende con esas 6 ideas cómo es de importante entender la toma de la iglesia, porque es un paso previo sin el cual no puede el anticristo administrar su nuevo orden mundial. Él nos va a sojuzgar presionándonos para que accedamos por hambre, por necesidad, en un colapso económico, una crisis económica en el que va a faltar alimentos, vivienda, todo, nos va a presionar para que aceptemos su nuevo orden mundial con las soluciones para arreglar los problemas que él mismo causa. Pero no es suficiente el poder político y económico para conseguir sojuzgar a 8.000 millones de personas. Se requiere sojuzgarlas espiritualmente. En vez de inventarse otra iglesia, ¿qué mejor que tomarse una iglesia ya establecida durante 2000 años en los 5 continentes y tomarse su infraestructura y utilizarla para sus propósitos? Eso es lo que masonería planeó, como veremos en la segunda parte, para que funcione en relación al nuevo orden mundial. Por lo tanto, qué interesante poder ver cómo se manifiesta todo esto en nuestros días. Como veíamos en el cuadro, hay 2 papas en Roma, la masonería eclesiástica y el falso profeta modernizan la iglesia, llevan a cabo unos cambios heréticos en la iglesia, inician una falsa iglesia ecuménica universal y preparan un cisma en que los tradicionales son excluidos. Vamos a ver cómo esto se concreta durante una alianza que va a ser el falso profeta con el anticristo durante los 3 años y medio, y van a trabajar en equipo con un pacto muy delicado. Bueno, esto es la primera parte que queremos ver. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa para pasar a ver la segunda parte, porque en la segunda parte de este programa vamos a ver algo muy importante. Una cosa son las profecías y otra el que se cumplan las profecías. Vamos a hacer un estudio muy rápido, pero muy rápido, en el que contestaremos si se han estado cumpliendo las profecías bíblicas marianas y de Jesús en los años recientes.
Decíamos que hace 170 años el Papa León XIII tuvo una visión en que las fuerzas oscuras se tomaban el mundo. Una de ellas, de las más significativas, tienen que ver con esa parte. Vamos a ver, después de una pequeña pausa, un resumen rápido de 7 grandes batallas que están ocurriendo ante nuestros ojos desde hace 170 años en la Iglesia y cómo se manifiesta históricamente, periodísticamente, con documentos muy serios que lo respalden. Veamos entonces cómo se ha estado cumpliendo durante estos 170 años todo lo profetizado por la Virgen durante más de ese tiempo. Un punto de referencia es una reunión que la masonería hizo hace ese tiempo exactamente, una de sus sectas, el Alta Vendita, en Italia, parte de los Carbonari, se reunieron para hacer una instrucción permanente, así lo llamaron, un plan a largo plazo, más de 100 años, para introducirse en la Iglesia y hacer una iglesia a su medida. La idea era infiltrar con seminaristas de su línea, de su formación, que se volvieran sacerdotes, que esos sacerdotes se volvieran jerarcas, hasta llegar después de más de un siglo, porque sabían que era un proceso demorado, a montar un papa a su medida. La idea era infiltrar y a través del liberalismo, de ideas liberales, ya se habían tomado el mundo con el liberalismo después de la Revolución Francesa. Se han tomado la política del mundo, la filosofía del mundo con Kant, con Hegel, pero faltaba la Iglesia, el último reducto, su único enemigo real. Y como decíamos, la idea era más que hacer una nueva iglesia, tomarse la Iglesia e instrumentalizarla para sus fines. Ese documento fue conocido por el Papa Gregorio XVI, lo conoció también el Papa León XIII y lo publicaron. Pío IX lo publicó también porque era muy delicado, muy grave ese plan. Sin embargo, aunque fue denunciado, no se tomaron suficientes medidas y siguieron ellos obrando para proceder al respecto. Unos grandes pensadores tristemente desorientados metieron lo que se llamaba el liberalismo católico a la Iglesia, creyendo que se podían compaginar las ideas liberales con el catolicismo, lo cual no es factible. Lamennais, Chateaubriand, Montalembert, Lacordaire, grandes personajes con gran influencia, hicieron toda una revolución liberal en la Iglesia, que empezaron a desvirtuarle su magisterio, ya distorsionarlo. Gracias a Dios y al Espíritu Santo, 2 grandes papas. El Papa León XIII hizo una encíclica en el que develaba los planes de la masonería para tomarse el mundo e inclusive la Iglesia, con todas esas ideas liberales que contradecían las posiciones de la perspectiva católica de la sociedad. Y un papa, el Papa Pío IX, hizo una encíclica, la Quanta Cura, con una sílabus de errores que definía concretamente los errores liberales que no son factibles de aceptar en una doctrina católica que sea ajustada al magisterio. Los frenó en seco. Primera batalla, detenida y ganada por 2 grandes papas, el Papa León XIII y el Papa Pío IX. Segunda batalla, ellos siguieron de todas maneras trabajando, y otros escritores a continuación siguieron tercamente tratando de cambiar el magisterio con ideas modernistas en el sentido que definíamos de la palabra. Filosofías diferentes de la escolástica, la filosofía perenne, fundamentada en Aristóteles, que había dominado la doctrina católica porque es la única verdadera. Fue infiltrada con doctrinas modernistas, idealistas, subjetivistas de Kant, de Hegel, por grandes pensadores mal orientados, como Loisy, como Bergson, como Tyrrell, como Blondel y otros que empezaron a desarrollar lo que se identificó como el modernismo en el sentido peyorativo de lo peor del mundo infiltrado en la Iglesia Católica para desvirtuarla. Un ataque de frente. El Papa San Pío X, en la encíclica Pascendi Dominici Gressis, claramente
en una sola frase define todo lo que hizo en esa encíclica. Ellos traman la ruina de la Iglesia no desde fuera, sino desde dentro. En nuestros días el peligro está casi en las mismas entrañas de la Iglesia y en sus mismas venas. Y el daño producido por tales enemigos es tanto más inevitable cuanto más a fondo conocen la Iglesia. Añádese que han aplicado la segur, o sea, el hacha, no a las ramas, ni tampoco a débiles renuevos, sino a la raíz misma, esto es, a la fe y sus fibras más profundas. Él definía el modernismo como la sumatoria de todas las herejías que a través de la Iglesia, a través de los siglos, se habían manifestado en algún momento o en otro. En una sola generación salieron a flote todas, y todas juntas, por grandes pensadores tristemente desorientados, quisieron cambiar el magisterio de la Iglesia. Los frenó en seco, los denunció con esto e hizo una depuración, porque ya habían hecho metástasis en muchos seminarios y en mucha parte de la pedagogía de la Iglesia, de sus sacerdotes. Hizo lo que se llamó el juramento antimodernista. Un juramento que definía a cada sacerdote, cada obispo, cada persona de la Iglesia que estuviera colaborando, que decía, estas son las nuevas ideas modernistas, estas son las de la Iglesia de siempre. Toman lo uno o lo otro. Si toman lo otro, el modernismo, salen de la Iglesia. Si se quedan en la Iglesia, tienen que firmar un juramento antimodernista. Ganó. Segunda batalla. El modernismo católico es detenido en seco por San Pío X. Pero él dijo, cuidado, es una serpiente a la cual no se le ha cortado la cabeza, y si se descuida, puede volver a coger más fuerza todavía. No se escucharon sus palabras, y sigue una tercera batalla. Una batalla de otra generación de grandes teólogos, grandes no en el mejor sentido de la palabra, sino su inteligencia puesta al servicio de la distorsión, como von Balthasar, Teilhard de Lubac, inclusive Rahner, el más importante, jesuitas, y algunos dominicos como Chenu, como Congar, que empezaron a desarrollar esas ideas más a fondo con lo que denominaron la nueva teología. O podemos darle, y se dio también el nombre de la neomodernismo, porque fue... Ahora, un gran papa detuvo esto, el Papa Pío XII, con Humanus Generis. Después de eso, especialmente Rahner, influyeron en el Concilio Vaticano II en una forma impresionante. Debilitaron el Concilio Vaticano II y pusieron bombas de tiempo. Era un concilio pastoral, no dogmático, pero redactaron ambiguamente los documentos con gran influencia de ellos para después poderlo sacar adelante. Un empate, por decirlo así. La quinta batalla es la que estamos en este momento, que vamos a ver después de una pausa, en el que vamos a ver que es la subida de dos papas en Roma, uno de ellos pisando el acelerador e implantando todo lo que en el Concilio Vaticano II había sido dicho. Esta quinta batalla es en la que estamos en este momento. Después del Concilio Vaticano II, en el mundo académico especialmente, estuvieron trabajando durante 50 años destapando las bombas de tiempo con los documentos ambiguos que redactaron en el Concilio Vaticano II, dando lugar a ya distorsiones, alguna muy manifiesta como la teología de la liberación, todos los abusos litúrgicos, pero lo más grave es en los últimos 5 años. En los últimos 5 años, con el nuevo papado, este papa dice, ¿por qué me critican? Si yo simplemente estoy aplicando a fondo todo lo que en el Concilio Vaticano II fue dicho. Sí, dicho ambiguamente. Y he interpretado acomodaticiamente para volver a rescatar ese modernismo que había sido desechado por los papas anteriores. Y sabemos bien, por la historia reciente que han estado escuchando ustedes en Café con Galaad, con Rafael Arango, como la mafia de San Galo, ese grupo de cardenales, logró hacer renunciar a Benedicto XVI y subió un papa, el tan profetizado, desde el Alta Bendita, acomodado para poder terminar de implementar el modernismo. Esa batalla la perderemos.
3 batallas ganadas, una por decir empatados porque no hubo ganadores o vencedores, una que estamos perdiendo y viene una 6ª batalla. Ya cuando aparezca el anticristo, cuando se consolide la iglesia ecuménico-humanista, completamente modernizada, y hayamos sido expulsados los tradicionales de ese cascarón de la iglesia, en un cisma causado por ellos. ¿Quién causa el cisma? ¿Los que cambian la doctrina o los que la mantienen? ¿Quiénes son los herejes? ¿Los que se mantienen en 2000 años de magisterio o los que hacen nuevas doctrinas? Sin embargo, quedaremos como los malos del paseo y tendremos que ir al exilio. Como decíamos en este programa, la iglesia tomada y la iglesia remanente sale al exilio. Perderemos también esa batalla. Está anunciado. Nos avisa el cielo que esto va a ocurrir para que no nos escandalicemos ni nos desmotivemos. Tendría que pasar. Pero las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Viene la última batalla, la que ocurrirá después, al final de los 7 años de las fuerzas del anticristo con el nuevo orden mundial, con la iglesia a su servicio. Finalmente va a ser vencida por las fuerzas del bien. Volverá Jesús, habrá una purificación como está en la 6ª columna del cuadro y ganaremos la última batalla. Es una guerra compuesta, por decirlo, en la última parte, muchas que ha dado la iglesia en 2000 años, pero en estos últimos 170 años, como 7 grandes batallas, ganaremos la última. Y la guerra la gana, no quien gana varias batallas, nos van a tener alguna ventaja, aparentemente, sino quien gane la batalla final. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y vendrá el triunfo de los Sagrados Corazones y vendrá la renovación de la iglesia, y en el milenio la iglesia tendrá durante todo el milenio el puesto que le corresponde tener de faro del mundo y el faro de la humanidad. Esta es una historia muy larga, está pues documentada con bastante detalle. En el libro se cumplen las profecías sobre la crisis de la iglesia en los últimos tiempos, un examen a la situación actual. Nos corresponde, en un resumen tan apretado, darles la posibilidad de que puedan profundizar, y sabemos que esto está muy bien documentado por increíble cantidad de grandes escritores actualmente en el mundo. Aquí hacemos la mejor selección y lo ponemos en 7 capítulos, toda esta historia. Ahora, ya toca estar empezando ya a hacer algunas conclusiones de esta primera parte del desarrollo de la toma de la iglesia por las fuerzas oscuras, en la que hemos trabajado más que todo con la parte del proceso de la toma, tanto la parte profética como el proceso de la toma. No hemos trabajado la parte doctrinal, eso lo vamos a hacer en el próximo programa, pero tenemos que empezar viendo algunas conclusiones y recomendaciones como conclusión de todo esto. Primera conclusión: es triste cómo hay un increíble desconocimiento y rechazo a la profecía mariana y de Jesús, aún de las aprobadas, como el padre Gobi, como Akita, como tantas que son muy importantes. Es increíble el rechazo y la ceguera de los jerarcas, que obviamente rechazan esto porque en ellas son cuestionados, porque en ella la Virgen es la más tradicional, porque Jesús, porque toda la profecía se ajusta al magisterio de toda la historia de la iglesia, porque es incambiable. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana. Las verdades son verdades absolutas. La verdad no cambia con respecto a y no es relativa, la verdad es absoluta. Y obviamente ellos rechazan, más que todo, por un lado, porque la Virgen y todas las apariciones defienden la tradición, mientras ellos imponen el modernismo. Y de otro lado, porque los denuncia en sus muy delicados objetivos. Bien decía Jesús, ¿por qué sucede eso? Bien decía Jesús en un momento de inspiración, hablándole al Padre: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Se requiere una fe sencilla
de niño para entender estos regalos del cielo que nos habilitan para prepararnos, para protegernos durante ese tiempo tan difícil que nos correspondió vivir a esta generación en el cumplimiento de toda la profecía bíblica hasta la última coma y todo lo que la Virgen ha dicho y todo lo que Jesús ha dicho. Segunda conclusión: si no creen en la Biblia y no le creen a la Virgen y no le creen a Jesús, créanle al enemigo que con desfachatez publica sus planes y se ufanan de sus logros. Antes los modernistas eran muy ambiguos para lograr meter poco a poco sin que nos diéramos cuenta los cambios doctrinales. Ahora que se están acercando a sus logros de dominio de la Iglesia y dominio de la sociedad, ya son desfachatados, ya son directos y son concretos. Pero también una parte muy buena de todo este proceso tan claro, día a día, en la historia de la Iglesia. Cuando el Papa Bergoglio, cuando su séquito ya descaradamente están atacando doctrinas fundamentales, como que no existe el infierno, como cosas que no hay que hacer proselitismo, tantas que el doctor Galat durante sus programas ha dicho. La gran ventaja es que han surgido increíble cantidad de escritores en todo el mundo, en España, en Argentina, en Estados Unidos, que están rescatando y dando a conocer todas estas cosas. Si ustedes van a páginas web, Adelante la Fe, como Vara de Almendro, Infocatólica, hay increíble cantidad de información que tienen ustedes actualizada, que muestran todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Terminamos nuestras conclusiones volviendo a reiterar que hay un despertar maravilloso de los grupos tradicionales alrededor del mundo que antes tenían para su grupo muy selectivo todas estas doctrinas católicas que eran despreciadas y las cultivaban ellos. Hoy día ellos están finalmente ante el despertar y el ataque furibundo del enemigo, la están divulgando para toda la sociedad. ¡Qué bueno! Concluimos. 5 batallas transcurridas, 3 de ellas ganadas, una como de empate, que quedamos debilitados con el Concilio Vaticano II, y 2 que vamos a perder. La quinta, que se está perdiendo en este momento con la consolidación del modernismo en la Iglesia con este último papado, y la sexta, cuando ya se una definitivamente con el anticristo y conformen esa dupla, ese pacto de la falsa iglesia ecuménico democrática, ecuménico humanista, al servicio del nuevo orden mundial, de una sociedad diseñada de acuerdo con los valores masónicos. Pero el mensaje siempre será de esperanza, porque sabemos que la séptima batalla, la más importante, la final, la ganaremos, y ganaremos la guerra. Con eso, y la próxima semana, pues terminaremos de ver en el próximo programa la toma de la Iglesia, pero ya no en el proceso como lo hemos visto ahora, sino vamos a dedicarnos a ver unas 30 siquiera cambios doctrinales fundamentales que durante los 170 años se han estado consolidando paso a paso. No hay ninguna herejía nueva. Todos son refritos, las mismas intenciones del liberalismo, del modernismo, del neoliberalismo, neomodernismo, son las mismas que están en este momento implantándose en la Iglesia, rechazadas por los grandes papas, y ahora este papado está contradiciendo lo que papas anteriores habían dicho. De frente, son 2 cosas diferentes, pero quien tiene la administración actual va a darse el lujo, y se ha estado tomando el lujo, de tomar la Iglesia temporalmente en su infraestructura, no en su espíritu, porque las puertas del infierno no prevalecerán y la Iglesia remanente será la que queda con la doctrina bimilenaria y con grandes sacerdotes y obispos que nos guiarán en estos últimos tiempos. Ya veremos entonces en el próximo programa la parte doctrinal. Vamos a basarnos bastante. Por un lado, vamos a desarrollar los cambios doctrinales, pero también vamos a apoyarnos mucho en el Denzinger Bergoglio,
un estudio maravilloso que muestra 160 cambios doctrinales documentados por un grupo de sacerdotes españoles y del mundo, que muestran no solamente, no 10 o 12 cambios muy fuertes y muy representativos que el doctor Galat y otros articulistas suelen publicar, sino un panorama que muestra que no hay ninguna área del magisterio de la Iglesia, de la doctrina, que no haya sido cambiado. Eso lo vamos a hacer en el próximo programa. Como de costumbre, nos gusta estar en contacto con nuestro público. Tenemos un correo electrónico, madredeesperanza@hotmail.com, donde pueden escribirnos para mostrarnos sus inquietudes, sus comentarios al respecto de los programas, e inclusive un teléfono donde podemos interactuar personalmente. Qué agradable ponernos en contacto con ustedes en forma individual al teléfono 319-321-3269, en el que podamos interactuar y mantener una comunicación en doble vía. Los esperamos para el próximo programa entonces, donde podremos terminar el cuadro, que se lo seguiremos mandando a los que nos los pidan, y veremos todo el panorama completo hasta el momento culminante de la parucía del Señor y el milenio hasta el fin del mundo. Les agradecemos mucho su atención y por haber estado con nosotros. Muy amable.